Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Estamos listos para iniciar este nuevo día de la mano de nuestro Señor. Vamos a comenzar orando. Padre, muchas gracias, Señor, por este día. Estamos gozosos, Señor, de que tenemos un día más, Señor, de vida, Señor, un día más para poder, Señor, estar delante de tu presencia. Muchas gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Tú eres un Dios que sigue obrando, tú eres un Dios que sigue proveyendo, tú eres un Dios que sigue cuidándonos, Señor, y te agradecemos, Señor. En nuestro corazón hay gratitud, Señor. Y Padre amado, Señor, sabemos de que tú, Señor, tienes control sobre tu iglesia, Señor. Tú tienes, Señor, tú eres la cabeza de la iglesia, Señor. Y en base a lo que tú digas, Señor, nosotros hacemos, Padre amado. El día de hoy, Señor, queremos cantar un poco más de tu fidelidad, Señor. A veces hay circunstancias que puedan parecer como que tú no estás obrando, Señor, o aún no te estás moviendo, pero lo cierto es de que tú nunca dejas de obrar, Señor, nunca dejas de trabajar, Señor. Aún cuando no lo veamos, Señor, ahí estás tú trabajando, Señor. Y Señor, el día de hoy queremos cantarte de eso, Señor, de tu fidelidad, de que aún cuando no vemos que cosas suceden, Señor, sabemos que podemos confiar en ti, Señor, porque tú estás trabajando detrás, Señor. Por eso te agradezco, Padre amado. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre amado, te doy. Vamos, comienza a decirle en tu casa: gracias, Señor, gracias por lo que has venido haciendo, Señor, durante este tiempo. Hemos visto tu mano, Señor. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Podemos confiar en ti, Señor. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. La noche acabará. Tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Oh Cristo mi Salvador. Cristo mi Salvador. Cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel.
comienza a decir en tu casa: Señor, tú eres fiel. Tú eres fiel en todo tiempo, en todo tiempo. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Vamos, cantamos fuerte. Yo sé que tú mueves, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Ahora todos juntos cantamos. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez, Señor. Pues tú eres fiel, pues tú eres fiel, yo lo sé, Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres. Vamos, cántalo en tu casa. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel y siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú eres siempre fiel. Tú eres siempre fiel. Vamos a ir una vez más. Tú eres siempre fiel, siempre fiel. Siempre fiel, Señor. En ti está nuestra confianza, nuestra esperanza. Vamos, cantamos juntos. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, y digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, oh Jesús. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Cantamos santo, santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor a
eres tú, Señor, digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivimos por ti, Jesús. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Y santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre y quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Llevar tu amor y llevar tu amor. En tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Fuerte. Más con todas tus fuerzas. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo, vamos con todas tus fuerzas. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti, Señor, y llevar. Cantamos, construiré mi vida en tu amor. Ahí mi confianza está en ti, Señor, y
Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta mañana? Qué bueno el Señor que nos permite estar aquí con ustedes a través de este medio y poder llegar a sus casas. Gracias por abrir la puerta de su hogar y disponer este tiempo para que junto con su familia, al lado de su familia, usted pueda tener este culto familiar. Gloria a Dios. Que bueno, hermano, una vez más, mi abrazo, mi cariño para cada uno de ustedes, a los hermanos de Adonai, mucho cariño, abrazo, los extrañamos de verdad. Así que gracias una vez más por darnos este tiempo y separar un momento de su tiempo para juntos hoy presentarnos delante del Señor. Así que, hermanos, vamos a disponer ese tiempo ya para también prepararnos a recibir la palabra de Dios en esta mañana. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados, no? Qué bueno que ya está listo. Entonces vamos a tener nuestras Biblias en la mano, porque es muy importante que lo que se comparte tiene que estar sustentado en la palabra de Dios. Amén. Y es la palabra de Dios quien tiene que traer a usted entendimiento, conocimiento, revelación. Y cuanto más para esos tiempos. Estamos en un tiempo de mucho desafío, de muchas cosas ya donde tenemos que, como iglesia, como cuerpo, como la iglesia de Jesucristo, entender los tiempos y los momentos que nos toca vivir. Amén. Estamos atravesando un momento muy difícil de esta pandemia y ahí todo se ha alterado, todo ha afectado, pero también tenemos que tener discernimiento hasta dónde, hasta qué tiempo, cómo, cuándo, y muchas cosas que tenemos que ir analizando a lo largo de estos días, porque bueno, las autoridades han determinado que se amplíe la cuarentena o el aislamiento social por 30 días más, prácticamente hasta el 30 de junio. Entonces eso ya nos debe llevar a la reflexión y pensar, sobre todo la iglesia de Jesucristo. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto esta mañana, pero vamos a orar para que el Señor pues nos ayude, el Espíritu Santo nos dé entendimiento a través de la palabra, cuál es nuestra posición como cristianos, como pueblo de Dios, qué debemos hacer, cómo debemos actuar, en fin, muchas cosas que necesitamos aprender a la luz de la palabra de Dios. Por eso quiero llevarte a la reflexión, a la meditación, siempre sustentado en la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar, iglesia, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana para que tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, nos hable, nos enseñe, nos guíe, Señor, acerca de la palabra que hoy se va a exponer. Háblanos, Señor. Queremos aprender de día, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Queremos tener sabiduría de lo alto para poder tomar decisiones sabias, Señor Dios. Padre, conforme a tu palabra y conforme a la fe, Señor, que tenemos, Señor. Gracias te damos. Háblanos a nosotros. En el nombre de Jesús oramos. ¿Y qué dice la iglesia? Amén, amén. Gloria a Dios. Muy bien, amados hermanos. Hoy la iglesia está en un momento de de desafíos, grandes desafíos, respecto a lo que a nosotros como iglesia nos concierne, ¿no? Si bien esta pandemia ha afectado, esta enfermedad ha afectado a toda la humanidad, muchos pueblos, muchas naciones tomaron medidas drásticas, radicales, donde se paralizó la economía, se paralizó pues las actividades sociales, en fin, muchas áreas, muchas actividades. Pero también ya han pasado muchos días donde otros países ya también han visto los resultados de su política de contención y todo esto, y muchos países también han visto buenos resultados de ello, ¿no? Es decir, cómo han ido tomando esto, ¿no? Y bueno, bien por ellos, pero a nosotros como peruanos nos concierne nuestra realidad y sobre todo de las decisiones que están tomando nuestros gobernantes con el deseo pues de proteger la salud de la humanidad, ¿no? Pero vamos a un poco a hablar acerca de estos dilemas que tenemos como cristianos. ¿Cuál va a ser nuestra postura respecto a ello? ¿Seguiremos esperando meses y meses y meses y meses hasta que el gobierno diga ya, ahora sí pueden reunirse en los templos? ¿Será justo considerar que las actividades de la iglesia no se ha tomado como una actividad esencial para la sociedad? Entonces todo esto tenemos que pensar, porque hoy las disposiciones que se han dado, si bien es cierto, ya hay algunas actividades que se estaban a desarrollar porque consideran ellos que debe ser parte de la actividad que ya se debe desenvolver, como ¿no? Trabajo en la peluquería, en los restaurantes, que si bien es cierto son servicios que se van a ir dando paulatinamente, pero yo discrepo de alguna manera personalmente respecto a la condición o a la forma como se está tomando respecto a una de las necesidades espirituales del pueblo de Dios, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Necesitamos pues también tener nuestra actividad digamos, dentro de estas congregaciones, ¿no? Si bien es cierto, usamos mientras tanto este medio, esta línea virtual, que si bien es cierto es un paliativo, una ayuda, pero yo personalmente no estoy tan conforme y contento. ¿Por qué? Porque pienso en los hermanos que no tienen accesibilidad a la internet
o tal vez no tengan medios para tener una computadora, o peor, o en lugares donde no llega ni siquiera la señal. Entonces, esa es la realidad. No miremos solamente de nuestra parte que los que tenemos beneficio, ventaja de internet, y qué bonito, ¿no? Pero pensemos también en personas que también tienen dificultad tal vez para entrar. Entonces, todo eso es general. Entonces, miremos el panorama en forma completa, ¿no? Y pues no estemos tan conformes, por decir así, y contentos con tener pues cultos a través de virtual. Claro, nos ayuda, sí, momentáneamente, y considero que esto es una ayuda, pero ¿será eso ahí? ¿Está destinado para que la iglesia sean iglesias virtuales nada más? Entonces vamos a ver por qué tenemos estas limitaciones. Entonces la Biblia nos enseña de un gran dilema. El Señor Jesús se presentó y enfrentó muchas situaciones de dilemas, y entre ellos las cosas que en el tiempo que vivía, había muchos fariseos y religiosos que siempre la intención era tentar a Jesús para hacerlo tropezar. Y ocurrió en una oportunidad cuando se juntaron tanto los fariseos y los herodianos, que eran dos grupos antagónicos, ¿no? Acordaron para tender una trampa a Jesús respecto al pago de tributo a César. Entonces el tema de la enseñanza es saber diferenciar qué es de Dios y qué es de César. Este relato lo encontramos en Mateo 22, del 15 al 21. Vamos a leer el contexto y de ahí vamos a desarrollar el tema, ¿no? Entonces, lo que quiero que usted en esta mañana aprenda a discernir, a saber diferenciar, a discriminar, a razonar, ¿no? Y entender qué es lo que es de Dios y qué es lo que es de César, simplemente, ¿no? Entonces, vamos a leer Mateo 22, del 15 al 21. Dice así la palabra del Señor. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Acá hay dos grupos. Los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Aquellos que se consideraban pues eruditos de la ley, conocedores de la ley. Y la actitud de ellos era siempre antagónico al gobierno de Roma. Y los herodianos como un partido político, eran judíos que estaban a favor del gobierno. Gente que le aplaudía, gente que decía todo está bien, que dependía del gobierno, de una u otra de Roma, ¿no? Entonces había dos grupos, pero para esta circunstancia, para atacar a Jesús, para atentar a Jesús y hacerlo tropezar entre comillas, se juntaron, se pusieron de acuerdo, ¿no? Así es, ¿no? Cuando hay malas intenciones. Y este dice que se presentaron, en el versículo 16, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, y diciendo, maestro, mire la palabra que viene, como trata de lisonjear, ¿no? Dice, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. O sea, tú no te cuidas si a quién ofende o quién ofende. O sea, no, eso no es tu razón. Pero dice, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? Acá está la gran pregunta. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y le dijo el Señor Jesús, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron, hermano. Qué tremenda palabra, amados hermanos, para estos tiempos. Sabemos pues que a lo largo de la historia, y la Biblia nos relata que los enemigos mortales que siempre estuvo atrás, cuestionando, acusando, fueron los fariseos y los herodianos acerca de Jesús. Eran enemigos mortales del Señor Jesús. Y supuestamente encuentra aquí un momento para poner en aprieto al Señor Jesús. Entonces, y hoy pues este grupo se manifiesta en esos tiempos también, ¿no? Están de aquellos judíos, en este tiempo el pueblo judío estaba dividido en dos facciones, los fariseos y los herodianos. Los herodianos aquellos que de alguna u otra manera siempre estaban a favor pues, ¿no? de Roma, y ¿por qué? Tenía gollerías, tenía beneficios. Y los fariseos que aparentemente eran conocedores de la ley, pero cuestionaban también acerca de la divinidad de Jesús, acerca de su origen de Jesús. Bueno, en fin. Sin embargo, estos dos se juntaron con un propósito de supuestamente hacer tropezar a Jesús. ¿En qué sentido? Surge aquí justamente y le hace una pregunta, una interrogante a Jesús respecto
si era lícito dar tributo a César o no. En el versículo 17 le dice, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Entonces ellos esperaban que el Señor Jesús respondiera de alguna manera. Cualquiera de las respuestas que el Señor Jesús pudiera haber dado o pudiera dar, cualquiera de las dos respuestas que ellos esperaban era simplemente una oportunidad para acusarlo y cuestionar al Señor Jesús. ¿En qué sentido? La gran pregunta era, ¿no? Dinos, ¿es lícito o no dar tributos? Tenemos que pagar tributos, pero el tema en realidad, yo no quiero enfocarme en la forma de dar tributos, pagar impuestos. Bueno, eso sabemos que hay que contribuir, ¿no? Pero el tema habla acerca de la licitud de esto. La licitud o la ilicitud, ¿no? ¿Cuándo es ilícito? Cuando se transgreden las normas. ¿Cuándo es lícito? Cuando se cumplen las normas. La norma enmarca cuál es lo que es lícito e ilícito. Entonces, para ese entonces, César había dictaminado una norma de que en el Imperio Romano todos paguen impuestos, ¿no? Paguen impuestos. Entonces, era una norma que, si bien es cierto, era lícito, estaba legalizado, pero no necesariamente las normas, y aquí quiero que haga un paréntesis, hermano, y pensemos aquí, no, porque puede haber muchas normas, muchas leyes que aparentemente ser lícitos, tiene la legalidad, porque nace de un gobierno que se reconoce de repente en democracia, de elección, de un presidente, del poder legislativo, del poder judicial, pero no necesariamente las normas que nacen bajo el principio de legalidad significa necesariamente que son leyes justas, hermano. Porque puede haber normas o leyes que aparentemente nace desde el Congreso, por ejemplo, ¿no? Leyes que se dictaminan los congresistas y aprueban, por ejemplo, aquí en el Perú, la ley del aborto, o como otros países. Hay una legalidad, nació bajo un sistema de gobierno democrático donde el pueblo eligió a sus congresistas, legisladores, y ellos emitieron una ley. Entonces, sin embargo, esta ley puede ser legalmente dada, pero puede contravenir los principios de la palabra de Dios y muchas veces puede ser injustas. O sea, no necesariamente si es lícito o ilícito, sobre todo lo que es lícito, necesariamente tiene que ser que va digamos, en relación con la justicia, con la verdad. O sea, hay que tener en cuenta. Por eso es ahí donde tenemos que pensar. Pueden darse muchas normas, muchos decretos de urgencia, lo que quiera. Y hasta qué punto es ¿no? que contraviene o no contraviene, si es justa o no injusta. Por eso el Señor Jesús nos dijo, mas buscad plenamente el reino de Dios y su justicia. No dice, mas buscad plenamente, no dice más, buscad plenamente el reino de Dios y las leyes de los gobiernos, no. Sino su justicia. ¿Y qué es lo justo? Los principios de la palabra de Dios. Entonces, una norma que contraviene los principios de Dios, la moral de Dios, y sobre todo atenta con nuestros principios, con nuestras convicciones cristianas, es injusta, definitivamente. Entonces, ahí donde tenemos que saber marcar la línea de diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que es de Dios y qué es lo que es de César? ¿Me entiende? Entonces, ahora, ellos esperaban, al hacer esta pregunta, tanto los herodianos, sobre todo y juntamente confabulados con los fariseos, ellos esperaban cualquier respuesta. ¿Cuál podía ser las dos respuestas que ellos esperaban escuchar? Primero, si el Señor Jesús directamente respondía a la pregunta y decía, si se oponía a dar tributo al César o al Imperio Romano, podía entonces ser acusado de rebelión contra el imperio que gobernaba Israel en ese tiempo. Dice, no, ¿cómo es posible? Hemos escuchado a Jesús que está promoviendo la rebelión civil y está diciendo que no paguemos impuestos. Entonces podía ser acusado como rebelión. ¿Me entienden? Ahora, si el Señor Jesús decía, digamos, si decía hay que, mejor dicho, la respuesta es esa, si él se oponía y decía no hay que dar tributo, es ilícito pagar impuestos, entonces a Jesús lo condenaban por ser rebelde. Pero si Jesús decía, sí hay que dar tributo a César, entonces podía ser acusado de estar en contra de los judíos, especialmente de los fariseos. O sea por uno u otro, iba a ser acusado. O sea, entonces, conclusión, el Señor Jesús no respondió inmediatamente. Él tuvo una contrarrespuesta. Entonces, ni dijo ni uno ni otro de primera mano. Él dijo, no, o sea, en la respuesta de Jesús, ellos querían esperar.
Si dice, sí, hay que dar a César, entonces ellos podían darse como que los fariseos ofendidos. ¿Cómo decir, cómo siendo este hijo de Dios, el Mesías, apoya un gobierno no pagano, etcétera, las críticas y los juicios? Y si decía, no hay que pagar tributo a César, podía ser acusado como rebelde, ¿no? Como un incitador. Lo que la intención del Señor Jesús jamás era promover esa rebelión civil, por decir así, ¿no? Entonces, sin embargo, el Señor Jesús, en medio de esta situación, Jesús es hijo de Dios, conoce las intenciones del corazón del hombre, ya para ello, por eso lo cuestionó esa actitud. De verdad, los fariseos y los herederos no estaban queriendo saber si era lícito o no, lo que no interesaba más, lo que interesaba a ellos era la respuesta de Jesús, para tener motivo de acusarlo. Simplemente esa es la motivación. Por eso el Señor conoce las intenciones del corazón del hombre. ¿Cuál es la intención no, de las preguntas que se hacen? Entonces hay que discernir también las intenciones. Ahora, entonces, sin embargo, en medio aparece una famosa moneda. El Señor Jesús, en medio de esta interrogante, le dice en el versículo 19, ¿no? En medio que estaba, después que hacen esta pregunta, el versículo 18 dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? El Señor Jesús inmediatamente los puso en el lugar, las cosas como debe ser. Sin embargo, Él no rehuyó esta pregunta. Entonces, Él tuvo que resolver esta pregunta, este cuestionamiento, para que el Señor Jesús sabía la intención. Sin embargo, Él tenía que responder a esta pregunta y no rehuyó a la respuesta a esta pregunta, que la cual trae mucha enseñanza para esos tiempos, para nosotros. Y entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Sabiamente dijo en el versículo 19, mostradme la moneda del tributo. Porque en aquellos tiempos, ya les voy a explicar ahorita, puede seguir. Dice, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron, ¿qué cosa? Un denario. El denario en el tiempo de Jesús, hermano, fue acuñado por Tiberio César. En una de las caras tenía la imagen de su rostro, ¿verdad? Acuñado. Y en la otra cara tenía la imagen de él sentado en su trono, ataviado con vestiduras sacerdotales. Miren, hermano, escuchan acá, disciernan. La imagen de un emperador imponente ahí, pero en el anverso estaba como si representase a un sacerdote con vestiduras sacerdotales. ¿Por qué? Porque él se considera a sí mismo como Dios, con su nombre y los títulos que podían escritos alrededor de la moneda. Entonces, el Señor dijo, muéstreme la moneda. La moneda entonces en aquellos tiempos tenía algo particular y varios cuestionamientos para el pueblo judío. Era una moneda que se usaba justamente para pagar los tributos. Había malestar ahí en esos tiempos de pagar tributos para Roma, ¿no? Y sobre todo la moneda, ¿por qué? Dado que la moneda estaba acuñada, el rostro de este César que se hacía llamar Dios y que representaba a Dios. Y esto atentaba contra los principios del pueblo cristiano, mejor dicho, del pueblo judío, afectaba sus creencias, su forma de manifestación. Dice, ¿cómo vamos a nosotros rendirnos o tener una imagen de esta naturaleza, ¿no? Sin embargo, el Señor Jesús, en el versículo 20, entonces al entregarle la moneda al Señor Jesús, mire, Jesús tampoco tenía moneda en su bolsillo, pidió a alguien. Y alguien le entregó, dijo, los herederos le entregaron, aquí está la moneda. Y el Señor sabiamente le dijo, en el versículo 20, entonces Jesús le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Dos cosas. ¿De quién es esta imagen y qué dice en esta moneda? ¿No? Entonces, la imagen era la imagen de César que gobernaba en los tiempos de Jesús. Pero la inscripción, hermano, del denario romano decía, César Augusto Tiberio, hijo del divino Augusto, sumo sacerdote. Ahí ya ahí entró a un tema ya que pasa la línea de lo que es de César y lo que es de Dios. Atribuirse poderes divinos donde se le debía reconocer como Dios a César. Y esto era un mandato por norma para el pueblo. Y es más, la moneda tenía que ser usada de esa manera, es decir, para pagar tributos. En otras palabras, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Mire, lo voy a explicar. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando preguntó de quién es esta imagen, ¿no? Y la inscripción?
¿de quién? Al preguntar de quién, le lleva a pensar acerca de quién es de la propiedad de esta moneda. ¿A quién le pertenece esta moneda? ¿De quién es esta moneda? ¿Y quién está en esta moneda? La imagen de quién está. ¿A quién le pertenece? ¿No? Dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y el Señor Jesús le responde, le dijeron, en el versículo 21, le dijeron, de César. Y entonces el Señor Jesús le dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, aquí está el punto, hermano, el dilema y el desafío que tiene el cristiano para estos tiempos. Que tenemos que saber distinguir qué es de Dios y qué es de César, hermano. Nosotros no es que vamos a ir en contra de César, en contra de las autoridades de los gobiernos civiles y lo que nos hemos decidido respetar las autoridades civiles. Tampoco vamos a promover una rebelión. Pero también nos toca a nosotros como cristianos saber diferenciar cada cosa en su lugar. ¿Qué es lo que le pertenece a César? Le compete a César hacer, tener directivas, disposiciones, normas, y que es también lo que le toca hacer a Dios, lo que le corresponde para Dios, hermano. Entonces, aquí está el asunto, hermano, del desafío de que como cristianos tenemos que saber diferenciar, hermano. Esta respuesta plantea la pregunta ¿qué es lícitamente, hermano, de Dios y qué es lícitamente de César? Ahora, ¿por qué había este cuestionamiento? ¿Por qué? Porque en la cultura hebrea, en la de los judíos, ¿no? Toda pertenencia, es decir, todo lo que ellos tenían, sabían que le pertenecía a Dios legítimamente. O sea, eran por un mandato de Dios. Dios había dado al pueblo de Israel la tierra que estaban poseyendo. La tierra, en Levítico 25:23 dice que la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros sois forasteros extranjeros, sois para conmigo. En otras palabras, los judíos sabían que todo lo que eran, todo lo que tenían, le pertenecía a Dios. Entonces, por eso ellos tenían las normas de parte de Dios de dedicar primicias de sus cosechas, ¿no? El primogénito de cualquier animal a Dios. Ellos sabían, era una práctica. Ellos en la conciencia de que nada habían venido, nada le pertenecía y era de Dios y Dios le había bendecido en dar esa tierra. Entonces, y cuando sale esta moneda, choca justamente contra lo que ellos sabían. Entonces, ¿qué hace? El emperador romano, por otro lado, también afirmó. ¿Qué es lo que afirmaba? Que todas las personas y las cosas en el imperio le pertenecían legítimamente a Roma. Claro, Roma había sojuzgado, ¿no? a muchas culturas, muchas naciones, y entre ellos también estaba involucrado el pueblo judío en los tiempos, ¿no? del reinado de Grecia. Entonces, y los judíos estaban siendo afectados. Entonces Roma se sentía se arrogaba el derecho, ¿no? Se arrogaba el derecho de que todo le pertenecía por tema de conquista, aún los pueblos, ¿no? Los animales, las cosas y todo. Y es por eso que él manda hacer su propia moneda, ¿no? El denario, en otras palabras, tenía un mensaje. Te hago saber por si acaso, era como una notificación, ¿no? Que se usaba para todo tipo de negociación. Y el pueblo romano y los que vivían en Roma, y aún entre ellos los judíos, se estaban como que, ¿cómo puedo decir?, familiarizando con esta forma, con este estilo de imposición de César, que debía ser aceptado como divino. Entonces ahí estaba el cuestionamiento, hermano. El tributo romano, digamos que se pagaba con esta moneda romana que él había creado, caló justamente en la economía de aquellos tiempos y todos dependían del emperador. Entonces, en otras palabras, se arrogó derechos divinos. Entonces, ahí estaba el cuestionamiento. Entonces, miren, hermano, por eso el Señor Jesús fue sabio. Dije, mira, entrégame una moneda. A ver, dime, ¿qué es esta moneda? En otras palabras, ¿quién la acuñó? César. ¿Quién ordenó que se usara? César. ¿Y cómo se debe pagar el tributo? ¿Con qué moneda? Con la moneda que César acuñó. Entonces, entrégale a César lo que es César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, ¿me dejo entender? Entonces, si César decía que la moneda con su imagen era suya, entonces habría que devolvérsela a él, porque le pertenecía esta moneda a él. Y a Dios lo que es de Dios, amado hermano. ¿Me dejo entender? Entonces esto es muy importante, amado hermano, para estos tiempos, hermano. Por eso el Señor Jesús, al ver la moneda, simplemente vio, esta moneda tiene la cara de César, dice, yo soy el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué dijo? Devuélvanle. Literalmente dijo, devuélvanle a César
por lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Entonces, aquí está el tema, mi hermano. ¿Hasta qué punto? Por eso los fariseos cuestionaban esta arrogancia del emperador César, de sentirse como que con derecho de inmiscuirse en asuntos de lo que a los fariseos en ese tiempo le correspondía dirigir el gobierno religioso de aquellos tiempos. Y los herodianos también, que aprovechaban también esta situación, que siendo judíos también, que tenían la ley, sin embargo, por conveniencia, estuvieron al lado del gobierno, ¿no? Entonces, pero para tentar a Jesús sí se juntaron, hermanos. Entonces, el Señor Jesús acá no rehuió la pregunta, tampoco promovió, ojo, y esto quedó claro, y tampoco estamos diciendo que vamos a promover una rebelión civil y vamos a levantar, no, sino que hay que tener también, saber diferenciar qué es lo que hasta dónde le corresponde a César tomar directivas, disposiciones y todo lo que quiera, porque le pertenece, y qué es lo que la iglesia, el pueblo de Dios, le toca hacer y qué es lo que tiene que hacer. Simplemente tiene que haber una gran diferencia de funciones y de responsabilidades, ¿no? Entonces, César, hermano, no tiene la autoridad absoluta, por eso había cuestionamientos, hermano. El Señor completó esta pregunta y al final dice en esta misma respuesta que da, cuando dijo, dad a César lo que es César, porque nadie preguntó qué hay que dar a Dios. Solamente los herodianos respondieron, si es lícito dar a César o no. Y nadie cuestionó, dijo, si es lícito dar también a Dios. Pero el Señor Jesús añade y dice, también hay que dar a Dios lo que es de Dios. De esta manera, ¿qué estaba diciendo? Estaba delimitando el alcance de este mandamiento. O sea, lo que viene a decir es que en todas nuestras lealtades terrenales están limitadas por nuestra lealtad primero, que es superior a Dios. Amén. Esa es nuestra primera lealtad al Señor. Si bien es cierto, la Biblia nos enseña que debemos sujetarnos a nuestros gobernantes terrenales, porque Dios nos manda así. Pero no significa esto que implica que debemos sujetarnos en todas las disposiciones que ellos, y aún contraveniendo nuestros principios, nuestra libertad de culto, nuestra libertad religiosa o nuestra libertad de conciencia, hermano. Hay ciertos límites, hay una delimitación. Entonces, nuestros gobernantes, en la figura de César, los césares, que está bien que se ocupen en asuntos sociales, en asuntos médicos, que dirijan las políticas de Estado, pero cuando emiten normas o disposiciones que contravengan y quieran irrumpir en asuntos que le corresponden al Señor y que hay que darle al Señor, ahí está el tema. ¿Hasta dónde se limita, hermano? Entonces, que César se ocupe en sus asuntos de César. Y los que somos cristianos, los creyentes, los hijos de Dios, en nuestros asuntos que conciernen a las cosas de la fe, a las cosas de nuestras creencias, de nuestras manifestaciones de fe para con Dios, nuestro Creador. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, sin embargo, no podemos hacer todo lo que el César dice. El cristiano no puede decir, César es el Señor, ¿no? Porque para él, Cristo, hermano, es el único Señor. El Señor de señores y Rey de reyes. Y ahora, por eso es imprescindible ser leales al Señor por encima de cualquier gobierno terrenal. Cuanto más cuando hay disposiciones que contravengan la justicia de Dios, la verdad de Dios, los principios de Dios, que atenten con nuestra fe y nuestras convicciones. Por más que haya un gobierno legitimado, sin embargo, sus normas pueden ser una norma que cuestione y atente contra la justicia de Dios. Hemos visto noticias, por ejemplo, en los países que ya está legalizado el aborto, por ejemplo, ¿no? Cuando los médicos no quieren acceder a matar, a asesinar a un bebé, a un niño, a un bebé por nacer, lo juzgan y lo condenan, ¿no? ¿Por qué? Porque se basa sobre este principio de la legalidad. Claro, hay una ley, una norma que salió, emitió, pero también atenta contra su principio de conciencia. Entonces, igual se le impone, se le atropella y se juzga y se le condena. Y estos son los tiempos, hermanos, difíciles para nosotros como pueblo de Dios. Tenemos que estar preparados a este nivel. El Señor Jesús ya nos advertía que la lealtad siempre va a costar, amado hermano. Para cuando hay estas situaciones de dilemas, cuando hay estas situaciones que contravengan, cuando César quiere irrumpir en los asuntos del gobierno eclesial, en el liderazgo cristiano, donde el gobierno quiere tomar decisiones que competen solamente a la iglesia, amado hermano. Entonces, esta lealtad nos va a llevar justamente a una situación donde nuestra lealtad nos va a costar, y aún muchos la vida, o su propia, persona, como su libertad física, ¿no? Y ya hemos visto la noticia en estos días, pastores que se han reunido para orar, por ejemplo, con su congregación, fueron llevados, pues, detenidos, y ahora, pues, seguramente va a ser condenado. En fin, se basa sobre la ley y normas
que atentan y irrumpen las normas de la lealtad al Señor. En Lucas 21:12 ya el Señor nos advertía. Lea usted conmigo, por favor, y estemos preparados. Y aquí justamente está el desafío del cristiano, el cristiano de convicción, el cristiano que está parado en la roca que es Jesucristo, el cristiano que de verdad está dispuesto a dar su vida, hermano, por causa de la lealtad y de la defensa de la verdad y de la justicia de Dios, antes que las normas y leyes de hombres terrenales, y aún puede estar dada, como digo, sobre la base de la legalidad o lícitamente, sin embargo, no necesariamente implique que todo está correcto. Puede ser casos de injusticia, como este caso, ¿no? La ley que ordenaba la ley del aborto y un médico no quiso, ¿no?, que proceder al aborto y fue condenado. Entonces, mire, dice en Lucas 21:12, ya el Señor Jesús nos advertía, dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. ¿Cuánto estamos dispuestos de verdad mostrar nuestra verdadera lealtad al Señor? Que nuestro Señor no es el César, sino es Jesucristo. Amén. Entonces aquí está donde vamos a ser muchos de nosotros, ¿no?, desafiados a tomar decisiones radicales. No, insisto, no estamos promoviendo un desorden civil, una reunión civil, sino donde somos seres pensantes, hermano. Somos seres humanos que también estamos en esta sociedad donde tenemos que someter las normas, pero cuando las normas ya pasan el límite donde le corresponde los asuntos de Dios, no se debe permitir. Por eso, por nuestra lealtad al Señor estaremos expuestos, hermano, a este tipo de situaciones, por nuestra lealtad al Señor, no por un afán de protagonismo ni de ser una persona religiosa, fanática, no, sino con convicciones, con certeza, con leyes que nos amparan, con leyes de nuestra libertad religiosa que nos amparan, o sea, con sustento, hermano. Y con una convicción, con doctrina, con la palabra. No estoy hablando de gente que toma decisiones de la emoción y gritan, salen, tiran piedras. No, no. Acá con sabiduría, con inteligencias, de alguna otra vez saber decir que sí y que no. Decir, señores, este es de César, señores, este es de Dios. Saber separar y diferenciar los asuntos. Hasta dónde es el límite, hasta dónde es el momento, ¿no? Porque por nuestra lealtad al Señor estaremos expuestos, hermano, a este tipo de situaciones, porque damos a Dios lo que le corresponde, nuestro culto racional, nuestra adoración al Señor, nuestra alabanza, porque hemos decidido alabar a Dios en todo tiempo, amén. No en los tiempos donde había cierta, digamos, tranquilidad para hacerlo. Ahora son tiempos difíciles, hermano. Estamos dispuestos a tomar el desafío en estos tiempos difíciles, que donde se nos limita ahora, por ejemplo, ¿no?, el poder congregarnos, por ejemplo. El Estado puede legislar, no puede legislar, escuchen bien, a quién vamos a adorar. El Estado no puede decir quiénes le van a adorar a Dios, quiénes van a la iglesia, quiénes no van a la iglesia, cuándo lo vamos a hacer y qué día, cuándo lo va a hacer. O sea, nosotros no podemos de alguna u otra manera ser pasivos en esta situación. Menos aún aceptar y considerar que las actividades cristianas o religiosas no son esenciales para la comunidad. ¿Hasta qué punto hemos sido muy pasivos, hermano, en ese sentido? Claro, los primeros meses, los primeros días, entendemos por una cuestión de precaución, pero ya los días van avanzando, ¿no? Entonces, yo pregunto, ¿quiénes están asesorando a nuestros gobernantes para que las reuniones cristianas de manifestación religiosa, sea cual sea la religión, no sea considerada una actividad esencial? ¿Quiénes son los asesores? Claro, si uno se ocupa, y los asesores son asesores médicos, científicos, hay asesores de grandes, ¿no?, en relación a la economía, a las finanzas, pero nuestros gobernantes están considerando a los líderes religiosos, por ejemplo, para entender esta área de la humanidad, de la comunidad, de las actividades. Considero que no, porque no hay respuesta. No hay respuesta. No solamente es el cuerpo, no solamente es el alimento, también es la vida del espíritu. La palabra de Dios dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios también, hermanos. Amén. O sea, si bien nuestros gobernantes hacen su tarea, ¿no?, de contender esta enfermedad, ¿no?, con medidas sanitarias y restricciones, la economía tiene que ser reactivada, pero ¿quién, digamos, asesora y ayuda en nuestra actividad de nuestro desarrollo y manifestación espiritual? No solamente, como digo, el cuerpo, las emociones, también es el espíritu, hermano. Por eso hay un tema donde está flojo, donde ahí el gobierno tiene que prestar mucha atención para cuando se hagan las disposiciones.
y las normas que tiene que considerar, también considera también esta parte que es esencial dentro de la comunidad cristiana. Amén. Entonces, el que gobierna, hermanos, finalmente nuestras conciencias, quien dirige nuestras vidas, es nuestra autoridad máxima. Y la autoridad máxima es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, como hemos visto en la inscripción de la moneda, el emperador pretendía gobernar también en el ámbito espiritual. Por eso se hacía reconocer como sumo sacerdote, somos pontífices o sumo sacerdote. Ya el emperador ya había irrumpido a áreas que no le compete, hermanos. Claro, lo que es de César, que se ocupe César en sus asuntos. Y no pretenda ir más allá donde no le corresponde en los asuntos de Dios. Saber diferenciar qué es de Dios. Los apóstoles tuvieron esta situación, este dilema también en un principio. Y manejaron este principio, ¿cuál es? Que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Dice en Hechos 5, 28, 29, cuando a Pedro y Juan le conminaron a no predicar la palabra de Dios. Y luego el ángel los rescató, le dijo, vayan a predicar. El mismo ángel motivó, digo, sigan predicando ustedes. Entonces, en Hechos 5, 28, 29, le vieron nuevamente predicando. Y luego los sacerdotes lo volvieron a llamar y le conminaron, le infundieron temor, le amenazaron. ¿Y qué dijeron ellos? Le dijo, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén, hermanos. Entonces este es el gran dilema que tenemos, hermanos. Oremos para que el Señor pueda abrir las puertas de los templos. Yo sé de la idea de que tenemos que ya ir congregándonos paulatinamente, que haya una directiva, lo que quiera, que sea justa, equitativa, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos caer como estaba en el estado de Roma, porque Roma, el emperador romano, ya había gobernado el pueblo, la comunidad. ¿Cómo lo entretenían? Pan y circo. Esa era lo que la estrategia. Y entonces, por eso los herodianos estaban tranquilos, contentos ahí, ¿no? Porque no le faltaba nada. Tenían todo acceso al gobierno y mientras ellos estaban tranquilos no pasaba nada. Entonces, hermano, yo quiero terminar haciendo esta reflexión y esta pregunta. ¿Estará el pueblo de Dios preparado para estos niveles de desafíos? ¿Para estos tiempos que nos toca enfrentar, amado? ¿Estaremos preparados para devolver lo que es de César y lo que es de Dios? ¿Estaremos contentos solamente de estar otra vez siguiendo encerrar nuestras casas, teniendo culto solamente virtual? Yo no estoy tan contento, honestamente. Claro, es una ayuda, pero pienso en mis hermanos que no tienen acceso, en gran multitud, en los pueblos, en las ciudades, en la serranía, en la selva, y en todo lugar donde no hay facilidades de la tecnología. ¿Y dónde están estos hermanos? ¿Qué están haciendo? El pastorado, el liderazgo. ¿Cómo están? Cuando la Biblia llama que el pastor tiene que guiar a las ovejas y las ovejas tienen que estar al lado de su pastor. Entonces, eso es un desafío para esos tiempos, amado hermano, para orar y saber diferenciar qué es lo que es de César y qué es lo que es de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén, hermanos. Que el Señor les ayude, nos ayude a tener mucha sabiduría, mucho tino, mucha osadía, valentía también para denunciar lo que es contrario y atente contra nuestros principios y convicciones religiosas. Dios le bendiga, amado hermano, un abrazo. Así que ánimo y fuerza, vamos a seguir orando y creyendo que el Señor nos va a ayudar. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos, un abrazo. Entonces nos estamos viendo en el transcurso de la semana. Comparte este mensaje y saludos para todos mis hermanos de la iglesia Adonai. Muchas gracias, nos vemos el día viernes con nuestro programa Adonai en casa a las 8 de la noche y el día sábado 6:30 de la mañana en nuestro tiempo de oración. Abrazos, Dios le bendiga.